Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una revelación que, bueno, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen que uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman, confiesa haber odiado a un famoso. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a desentrañar este misterio, a descubrir quién es ese afortunado que provocaba tales sentimientos en nuestro actor turco favorito. ¿Quién se imaginaba que detrás de esa sonrisa de ensueño y esa mirada intensa, se escondía un rencor que hoy decide sacar a la luz? Prepárense para una historia llena de sorpresas, un poco de drama y, sobre todo, mucha curiosidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso cotilleo, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras explosivas revelaciones. Comencemos. Ahora entremos en materia. La noticia ha explotado en todos los portales de noticias del corazón y en las redes sociales. Can Yaman, el protagonista de series que han conquistado el mundo entero como Erkenci o Dolunay, ha hecho una confesión impactante. Durante una entrevista reciente, de la que hablaremos más adelante con algunos detalles clave, el actor reveló que hubo un tiempo, y no hace tanto, en el que sentía una profunda aversión hacia un colega de profesión. Y no estamos hablando de una pequeña rivalidad o de un roce momentáneo, no. Hablamos de odio. Una palabra fuerte, ¿verdad? Y lo que más intriga es la persona. ¿Será alguien de su mismo país, Turquía? ¿O tal vez un actor internacional con el que compartió pantalla o set de rodaje? La verdad es que las especulaciones han volado por los aires desde que la noticia se hizo pública. Para entender un poco el contexto, debemos recordar que Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, especialmente en España, donde es adorado por miles de fans. Ha protagonizado numerosas producciones turcas que han sido dobladas y emitidas en infinidad de países, y su presencia en la pantalla chica es sinónimo de éxito. Pero como bien sabemos, la fama a veces viene acompañada de presiones, de situaciones inesperadas y, por qué no decirlo, de personas que no siempre conectan con nosotros. Y parece que este ha sido el caso de Can. La confesión se dio en un contexto muy particular. Can estaba hablando sobre su trayectoria profesional, sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, y de repente salió a colación este tema. Según sus propias palabras, hubo un momento en el que no podía ni ver a esta persona, sentía una incomodidad extrema cada vez que aparecía en su vida profesional. Imagínense la escena. Ver a alguien que te desagrada profundamente en tu entorno de trabajo, especialmente en un ambiente tan expuesto como el de la actuación. Los detalles que han trascendido son bastante escasos, lo que alimenta aún más el misterio. Can no dio el nombre directamente en ese primer momento, y es comprensible, quizás buscaba generar intriga o, quién sabe, quizás todavía hay algo de recelo. Sin embargo, sí dejó caer algunas pistas, pequeños detalles que nos permiten empezar a tirar del hilo. Lo que sí dejó claro es que esta animadversión era unilateral, es decir, él sentía el odio, pero no estaba seguro si la otra persona sentía lo mismo. Esto lo hace aún más interesante. Lo fascinante de esta revelación es que nos recuerda que a pesar de la imagen pública que construyen las celebridades, también son seres humanos con emociones complejas, con sus propias historias y sí, con sus propios enemigos. A veces pensamos que el mundo del espectáculo es todo glamour y sonrisas, pero la realidad es mucho más complicada. Ahora, ¿a quién podría odiar Can Yaman? Vamos a pensar un poco. Si hablamos de actores con los que ha tenido alguna interacción, ya sea en Turquía o en sus incursiones internacionales, la lista podría ser larga. Podríamos pensar en rivales de reparto, en actores que hayan tenido roces en el plató, o incluso en figuras mediáticas que hayan hecho comentarios negativos sobre él o su trabajo. Las posibilidades son infinitas y, francamente, eso es lo que nos tiene tan enganchados. La entrevista en cuestión, según lo que se ha podido investigar, tuvo lugar en un programa de televisión turco, donde se sentó a conversar sobre su vida y su carrera. En un momento dado, el presentador le preguntó si alguna vez había sentido una antipatía fuerte hacia alguien de la industria, y la respuesta de Can fue un rotundo sí. Lo que siguió fue un silencio tenso, cargado de expectativa, antes de que él se decidiera a compartir algunos fragmentos de esa experiencia. Él describió la situación como una carga emocional. Sentía que la presencia de esta persona afectaba su energía,
su estado de ánimo e incluso, según él insinuó, su desempeño profesional. Imaginen tener que compartir un espacio de trabajo, o incluso un evento público, con alguien a quien sinceramente detestas. Debe ser agotador, ¿verdad? Una de las pistas que Khan dejó entrever es que este sentimiento de aversión se originó a raíz de una situación profesional, algo que sucedió en el ámbito del trabajo. Esto nos lleva a pensar que no es algo personal del tipo, no me gusta su forma de vestir, o me cae mal su carácter, sino algo más profundo, quizás relacionado con la competencia, con diferencias de opinión irreconciliables en un proyecto, o incluso con alguna traición percibida. Muchos se preguntan si este famoso al que odiaba Can Yaman es un actor turco o internacional. Dado que su fama se ha disparado globalmente, no sería descabellado pensar que podría ser alguien de Hollywood, o de otra industria del cine importante. Sin embargo, también es cierto que en Turquía hay una industria muy competitiva y con muchas personalidades fuertes, así que no podemos descartar que el origen sea más cercano. La forma en que Khan lo contó fue con una mezcla de seriedad y a la vez con esa pizca de misterio que lo caracteriza. No quiso dar nombres para evitar generar un circo mediático como él mismo dijo, pero sí quiso compartir la experiencia para mostrar que, detrás de las cámaras, las cosas no siempre son perfectas. Y sobre todo para desahogarse, para liberar esa vieja tensión que esperemos ya esté superada. Ahora, mientras todos tratamos de adivinar quién es el susodicho, podemos reflexionar sobre la importancia de la gestión de las relaciones en el mundo profesional, especialmente en entornos tan volátiles como el del entretenimiento. Es fácil dejarse llevar por las emociones, pero mantener la profesionalidad y el respeto, incluso ante la adversidad, es fundamental. Lo que sí está claro es que esta confesión de Can Yaman ha abierto un melón. Los fans están en ebullición, las redes sociales hierven con teorías y especulaciones. Cada vez que aparece una entrevista suya, todos están atentos buscando alguna pista más que pueda resolver este enigma. Y sinceramente es adictivo seguirle la pista. ¿Podría ser alguien con quien Khan ha trabajado recientemente? ¿O quizás alguien del pasado con quien tuvo un conflicto hace años y que ahora decide recordar? La verdad es que las posibilidades son tan vastas que mantener la calma es casi imposible. Personalmente creo que es valiente por parte de Can Yaman hablar de estos sentimientos. A veces el silencio es el peor enemigo. Expresar lo que uno siente, aunque sea de forma velada, puede ser un primer paso para la sanación y para seguir adelante. Y si esta confesión sirve para que otros en situaciones similares se animen a hablar o a reflexionar, entonces tiene un valor añadido. La repercusión de esta noticia ha sido enorme. Desde periódicos hasta blogs especializados en celebridades, todos se han hecho eco de las palabras de Khan. Y es normal, porque cuando una figura tan querida y admirada revela algo tan personal y sorprendente, el interés es inmediato. Podríamos incluso pensar en un escenario hipotético: si él finalmente revelara el nombre, ¿cómo reaccionaría esa persona? ¿Negaría todo? ¿Lo confirmaría? ¿Se desataría una guerra mediática? Todas estas preguntas nos hacen estar pegados a la pantalla, esperando la siguiente entrega de esta historia. Lo que me gusta de Can Yaman es que, a pesar de su fama, se mantiene auténtico. No teme mostrar facetas de su personalidad que podrían ser consideradas menos perfectas o más humanas. Y esta confesión es una muestra de ello. Para ir cerrando esta primera parte de nuestro análisis sobre la confesión de Can Yaman, quiero recalcar la intriga que ha generado. Ha logrado captar nuestra atención y mantenernos en vilo, queriendo saber más. Y esa es sin duda una estrategia que funciona muy bien en el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, en YouTube. Ahora una pequeña reflexión personal: ¿cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez una aversión fuerte hacia alguien, especialmente en nuestro entorno laboral? Es una emoción humana, aunque no siempre agradable. Lo importante es cómo la gestionamos. Can Yaman parece haber superado esta etapa, o al menos, ha decidido hablar de ella para pasar página. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que las celebridades también tienen sus propios dramas, sus propias luchas internas y sus propios conflictos. No todo es un camino de rosas. Y eso, de alguna manera, los hace más cercanos, más identificables. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de esta primera parte de nuestra exploración sobre la impactante confesión de Can Yaman. Hemos desgranado la noticia, hemos especulado y hemos sentido la curiosidad que genera este misterio. Pero, ¿quién será ese famoso que provocó el odio en Khan?
La respuesta sigue en el aire, flotando entre la expectación y la intriga. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo he disfrutado contándoles. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser ese famoso? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus suposiciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y revelaciones explosivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.